Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es una bendición y placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Esta noche, hermanos, meditaremos en una porción del libro de Hebreos, capítulo 10, de los versículos 26 al 31. Mire, el devocional de esta noche tiene por título Las crisis revelan lo que verdaderamente hay en el corazón. A través de este tiempo de pandemia, pudimos constatar cuánta gente en verdad abandonó su fe. Desgraciadamente, reveló en dónde estaba su corazón, y aunque los podías ver cada domingo, eso no significaba que en verdad tenían una real relación con el Señor. Aquí, por ejemplo, los pasajes que vamos a ver, la traducción de la Reina Valera Revisión 60, hay una frase del versículo 26, dice: si pecáramos voluntariamente. Es mejor que la nueva versión internacional 95, dice: pecamos obstinadamente, porque la palabra obstinadamente exagera el tiempo griego del verbo, como lo muestra en el contexto del versículo 23, donde nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mire, el autor estaba preocupado, hermanos, aquí, como a través de toda la epístola, por el peligro de que algunos abandonaran su fe. Casi todo pecado es deliberado, pero aquí el escritor estaba siendo influenciado por la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de los pecados cometidos con soberbia, basado ahí en Números capítulo 15, versículo 29 y 31, que nos dice: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis, dice, para que el que hiciere algo yerro, dice, de errar, ¿no? Y dice: mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Y en el 31 menciona: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Qué quedaban fuera? Precisamente las provisiones sacrificiales de la ley. Apostatar de la fe sería como uno de los actos deliberados, y para quienes la cometieran no quedaban más sacrificios por los pecados. Ya Cristo había muerto y no quedaban más sacrificios, y Cristo no va a volver a morir otra vez. Mire, si se renuncia al sacrificio eficaz de Cristo, ya no existe otro sacrificio disponible que pueda proteger al apóstata del juicio de Dios, que vendrá con hervor de fuego. Mire, un cristiano que abandona la confianza que tuvo al principio, se pone del lado de los enemigos de Dios. Y como el escritor ya lo dijo, está en efecto crucificando de nuevo para sí mismo, dice, al Hijo de Dios, y exponiéndolo a vituperio, a burla. Ahora, esa conducta reprensible, hermanos, puede difícilmente ser digna de algo, excepto de la ardiente indignación y retribuciones divinas. Ahora, no obstante, como se dijo antes, esto no hace referencia al infierno, sino una disciplina de parte de Dios. Pero leamos esta porción y expliquemos la parte de la apostasía que puede estar sucediendo hoy en día. Versículo 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente, esta palabra ya es obstinadamente, con lujo de conciencia, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Cristo ya no va a morir por nuestros pecados, ya lo hizo una vez y para siempre, y se sentó como rey en su trono. Vea el contraste, el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el 28 nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Ahora la pregunta que lance: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, apartado, e hiciera frente al Espíritu de gracia, resistiera al Espíritu Santo? Y el versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, estos son algunos versículos del Nuevo Testamento que inquietan en extremo a muchos cristianos ardientes y esmerados.
argumentan que de esta manera estoy luchando con una tentación a pecar. Sé que es malo y que no debo hacerlo, y sin embargo sigo adelante y lo hago. Desobedezco deliberadamente, me parece que estoy pecando voluntariamente. Por lo tanto, este versículo suena como que he perdido mi salvación. Pero no es así. Mire, el problema surge, hermanos, porque toman el versículo fuera de su contexto, ¿sí? Acuérdense que este pasaje habla de apostasía. Y difícilmente un verdadero cristiano va a apostatar. Ahora, cuando lo tratamos fuera de contexto y hacen que diga algo que jamás tuvo el propósito de decir, el contexto tiene que ver con el pecado de la apostasía, hermanos, aquí. El pecado de aquel que profesa ser creyente durante algún tiempo, pero que más tarde repudia la fe cristiana y se identifica con algún sistema que se opone a Cristo. El apóstata es descrito ahí en el versículo 29, es alguien que ha pisoteado al Hijo de Dios, ha tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, apartado, y ha hecho afrenta al Espíritu de gracia. Muestra por su amargo proceder al volverse contra Cristo que nunca ha nacido de nuevo. Ahora, supongamos que un hombre escucha el Evangelio y desarrolla precisamente cálidos sentimientos hacia la fe cristiana. Deja su religión ancestral y adopta el título de cristiano sin ser genuinamente convertido. Pero comienza la persecución y cambia de opinión con respecto a ser identificado como cristiano. Finalmente decide volver a su religión de antes, pero no es tan fácil, fíjese. Supongamos que antes de admitirle, los líderes deciden que el renegado se retracte primero de su fe. Para esto montan una pequeña ceremonia para la que este debe pasar. Y toman la sangre, por ejemplo, de un cerdo y la esparcen por el suelo. Luego dicen, esa sangre representa la sangre de Cristo. Si quieres volver a la religión de tus padres, debes pisarla. Y así lo hace. En efecto, está pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda su sangre como una cosa profana. Ese hombre es apóstata. Ha cometido el pecado voluntario. A pesar de que recibió el conocimiento, voluntariamente lo ha cometido. Pero hermanos, un verdadero creyente, créame, no puede cometer este pecado voluntario. Puede cometer otros actos de pecado porque está en la carne y batallando aún todavía. Si no vive en la carne, pero está batallando, sabiendo que está mal. Puede violar deliberadamente su conciencia. Esto es grave a los ojos de Dios y no debemos decir nada que lo excuse. No tenemos excusa para pecar nosotros, ¿no? En ese aspecto. Pero todavía puede encontrar perdón si confiesa y abandona su pecado. No así la apóstata, fíjese. Para él, el veredicto es que ya no quedan más sacrificios por los pecados. Y es imposible renovar su relación para arrepentimiento. Porque ya Cristo murió una vez por él. Entonces Cristo no va a volver a hacerlo en esa parte. Y ya hubo una relación, pero él prácticamente apostató de eso. Hermanos, estamos viviendo tiempos complicados y las personas se acomodan a lo que les convenga, pero no sacan a relucir su fe en las crisis. Muchos ya han dejado el camino al Señor y han sucumbido ante este mundo. Si tú eres, hermano, verdaderamente un hijo de Dios, lucharás como cualquier creyente ante esta carne, pero jamás abandonarás a aquel que te dio su vida por ti y sobre todo pagó un precio muy alto, su sangre preciosa, que nos libra de todo mal y pecado. Pero estamos en tiempos complicados. Mucha gente hoy abandonó su fe. ¿Por qué? Porque jamás hubo una relación real con el Señor. Espero que este devocional haya sido de bendición y en verdad valores cómo estás viviendo hoy en día. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos que en esta crisis salga lo mejor de nosotros hacia Dios. Así que quiero invitarte a que consideres esta parte. Un cristiano ya no puede estar pecando voluntariamente, obstinadamente, jamás. Y obviamente, como cristianos, si lo hacemos, pues obviamente viene una disciplina de parte de Dios, pero Dios, que es bueno y misericordioso, la hace con un propósito, para que participemos de su santidad.
Pero si tú eres verdaderamente hijo de Dios, jamás caerás en esta parte de apostasía. Pero si no has creído, pues es muy fácil, te vas a desviar y aún tu fe la vas a negar porque nunca la hubo. Aún la fe el Señor la pone en nosotros y es un acto de elección, un acto voluntario y un acto de soberanía de parte de Dios. Así que quiero animarte a que si tú estás viviendo por momentos o estás pasando momentos difíciles, sigas persistiendo en tu fe en el Señor. No claudiques ante nada, no te muevan las circunstancias, todo lo que ves, simplemente Dios está al control. Te invito a que oremos y demos gracias y sobre todo, dale gracias a Dios por todo lo que pasas, porque es necesario que todo esto acontezca. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu palabra, porque es fiel y nos muestra tu voluntad cada día. Te pido, Señor, que ayudes nuestras vidas día con día en esta crisis tan tremenda que estamos pasando, esta situación que nos pegó duro, Señor, pero sabemos que tú estás al control y que nada se te escapa. Te pido que fortalezca nuestros corazones, que seamos genuinos día con día para contigo y sobre todo que en ningún momento cedamos ante la presión, la tentación y situaciones que el mundo nos va a presentar. Aumenta nuestra fe, Señor, pero auméntala a través de circunstancias en las cuales podemos ver que tú eres poderoso y estás con nosotros. Gracias te damos por todo cuanto pasa en nuestra vida, porque todo sirve para bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo. Los esperamos a las 10 de la mañana en el tiempo de oración de 10 a 11 y a las 11:30 únete con nosotros a este culto con donde veremos un tema muy relevante para la necesidad actual. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo.